Hola a todos. Qué alegría volver a encontrarnos en esta sala de Zoom. Soy Verónica, su anfitriona, y quiero darles la bienvenida a la segunda jornada de nuestro diplomado en pruebas psicológicas. Un agradecimiento muy especial a Practice SAC y a Craptica, quienes auspician este diplomado con tanto compromiso y dedicación. Les recuerdo que este programa está compuesto por 4 módulos. Módulo 1. Diseño y análisis psicométrico de instrumentos. Módulo 2. Ética profesional y buenas prácticas. El que veremos hoy. Módulo 3. Interpretación estratégica de resultados psicológicos. Módulo 4. Gestión integral del proceso de evaluación psicológica. El diplomado se está desarrollando a lo largo de 4 días consecutivos, siempre por Zoom, para que puedan seguir el recorrido completo. Vamos a esperar unos instantes más para que todos los participantes se terminen de conectar.
Bien, ya estamos listos para continuar. Soy Verónica, su anfitriona, y quiero darles la bienvenida nuevamente a esta segunda jornada del diplomado. Gracias otra vez a PracticeSac y a Craptica, los organizadores de este programa, que nos permiten tener este espacio de formación tan valioso. Hoy nos corresponde trabajar el módulo 2, Ética profesional y buenas prácticas, un tema fundamental en el ejercicio de nuestra profesión. Con mucho entusiasmo, cedo la palabra a nuestro profesor Mateo, quien guiando la sesión de hoy. Muchas gracias, Verónica, por el pase. Bienvenidos y bienvenidas a este segundo módulo de nuestro diplomado, titulado Ética profesional y buenas prácticas. Quiero saludar a todas las personas que se conectan hoy y darles la bienvenida a una parte muy importante del curso, porque aquí no solo vamos a hablar de técnicas o instrumentos, sino de la responsabilidad ética que tenemos al evaluar a seres humanos. El tema que nos ocupa hoy es ética y deontología en la evaluación psicológica. Y quiero comenzar con una pregunta sencilla. ¿Qué pasaría si aplicamos la mejor prueba del mundo, con gran confiabilidad y validez, pero lo hacemos de manera poco ética? La respuesta es clara. El proceso pierde legitimidad y no solo afecta al candidato, sino también a la organización y a la credibilidad del área de recursos humanos. Por eso, la ética no es un adorno en la práctica psicológica, sino el pilar fundamental que sostiene cualquier proceso de evaluación. Diferencia entre ética y deontología. A veces se usan como sinónimos, pero no son lo mismo. Ética es el conjunto de principios y valores que guían el comportamiento profesional. Es el qué debería hacer en función del respeto, la justicia, la equidad y la dignidad humana. Deontología se refiere a las normas formales y códigos profesionales que establecen lo que es obligatorio y lo que está prohibido en el ejercicio de la psicología. Dicho de otra forma, la ética es el marco filosófico que nos orienta. Y la deontología son las reglas concretas que establecen los colegios profesionales y las asociaciones de psicología. Principios éticos fundamentales en evaluación psicológica. 1. Respeto por la dignidad y los derechos humanos. Ninguna evaluación puede poner en riesgo la integridad física, emocional o laboral de la persona evaluada. Segunda, beneficencia y no maleficencia. Buscar siempre que la evaluación beneficie a la persona o a la organización, evitando cualquier daño. Tercera, justicia. Asegurar igualdad de condiciones para todos los evaluados. Cuarta, autonomía. Reconocer que cada persona tiene derecho a decidir si participa o no en una evaluación. Quinta, responsabilidad profesional. Actuar siempre con transparencia, competencia y compromiso con la verdad. Ejemplo aplicado a recursos humanos. Imaginemos que una empresa utiliza una prueba de personalidad para seleccionar supervisores. Si se aplican las pruebas sin explicar su objetivo, sin aclarar cómo se usarán los resultados y sin respetar la confidencialidad, se está violando la ética, aunque la prueba sea técnicamente impecable. Por el contrario, si se informa claramente al candidato, se obtiene su consentimiento y se asegura el resguardo de la información, entonces el proceso es ético y profesional. Riesgos de ignorar la ética en evaluación psicológica. Pérdida de confianza. Los candidatos pueden sentir que el proceso es injusto o invasivo. Impacto negativo en la reputación. La empresa puede ser percibida como poco transparente. Posibles consecuencias legales. Si no se respetan normas básicas como la confidencialidad. Decisiones erróneas. Los resultados pueden ser mal utilizados, afectando la vida laboral de las personas. La ética como marco de legitimidad. En un mundo cada vez más digital, donde los procesos de selección incluyen pruebas en línea, análisis de datos masivos e incluso inteligencia artificial, la ética cobra aún más importancia. No basta con aplicar una prueba. Debemos preguntarnos siempre, ¿estamos respetando los derechos del candidato? ¿Estamos comunicando los resultados de manera responsable? ¿Estamos evitando sesgos y garantizando equidad? Reflexión final. La ética y la deontología son como el contrato moral de la psicología. Son la garantía de que nuestra práctica no se limita a producir números o reportes, sino que respeta la dignidad humana y aporta valor tanto al individuo como a la organización. Pregunta de interacción. Cuando hablamos de ética y deontología, ¿qué afirmación refleja mejor su relación? A.
La ética son principios y la deontología son normas profesionales. B. Ambas palabras significan exactamente lo mismo. C. La ética solo aplica en contextos clínicos, no en lo laboral. D. Profesionales. Pausa de 10 segundos. La respuesta correcta es la A. La ética nos da principios generales de acción, mientras que la deontología nos ofrece normas y códigos que principios en la práctica profesional. Tema 2. Derechos y deberes de las personas evaluadas. Seguimos con nuestro segundo tema. Si en el tema anterior vimos los principios generales de la ética y la deontología, ahora vamos a aterrizar eso en un punto fundamental. Reconocer que las personas que participan en un proceso de evaluación no son simples datos o números, sino sujetos con derechos y responsabilidades. Introducción. Quiero que pensemos un momento. ¿Cómo se sentiría cada uno de ustedes si fueran evaluados en un proceso de selección sin que nadie les explique para qué sirve la prueba, ni qué harán con sus resultados? Seguramente con desconfianza, ¿cierto? La ética profesional exige que la persona evaluada sea tratada con transparencia, respeto y justicia. Y esto implica garantizar ciertos derechos básicos, pero también dejar claros ciertos deberes que hacen que la evaluación funcione. Derechos de las personas evaluadas. 1. Derecho a la información clara. Deben conocer qué tipo de prueba se les aplicará, con qué objetivo y cómo se usarán los resultados. Derecho al consentimiento informado. Nadie debería ser evaluado sin haber dado su autorización, ya sea de forma explícita o implícita en el proceso de selección. Segundo, derecho a la confidencialidad. Los resultados no deben compartirse con terceros que no estén autorizados. Tercer, derecho a la igualdad de condiciones. Todos los candidatos deben enfrentar la evaluación bajo las mismas reglas y el mismo tiempo disponible. Cuarto, derecho al respeto y a la dignidad. La persona evaluada nunca debe ser ridiculizada, presionada o discriminada durante la evaluación. Quinto, derecho a conocer los resultados generales. Aunque no siempre se entregan reportes individuales en procesos masivos, sí debe existir la posibilidad de acceder a retroalimentación justa y clara. Deberes de las personas evaluadas. Así como existen derechos, también hay responsabilidades. 1. Participar con honestidad. Responder las pruebas de manera sincera, sin intentar manipular resultados. Segundo, respetar las reglas del proceso. Cumplir con los tiempos, las instrucciones y las normas establecidas para la aplicación. Tercero, cuidar la confidencialidad. No divulgar el contenido de los test, ya que eso compromete su validez futura. Cuarta, responsabilidad en la participación. Prepararse adecuadamente y asistir puntualmente a las sesiones de evaluación. Ejemplo práctico. Imaginemos que una empresa aplica un test de personalidad a 50 candidatos. Un candidato se niega a responder porque no le dijeron para qué era. Aquí la empresa está fallando. No se respetó su derecho a la información clara. Otro candidato responde al azar para terminar rápido. En este caso, el evaluado está incumpliendo su deber de honestidad. Como vemos, los derechos y deberes son dos caras de la misma moneda. Riesgos de no respetar los derechos. Pérdida de confianza hacia el área de RRHH. Posibles denuncias por prácticas poco éticas. Daño a la imagen de la empresa como empleador. Riesgos de que los evaluados no cumplan sus deberes. Resultados poco confiables. Decisiones equivocadas de selección. Injusticia hacia otros candidatos que sí participaron de forma responsable. Reflexión final. El éxito de un proceso de evaluación depende tanto del respeto a los derechos como del cumplimiento de los deberes. Cuando ambos se cumplen, se crea un clima de confianza, transparencia y equidad que fortalece la legitimidad del proceso. Pregunta de interacción. ¿Cuál de los siguientes es un derecho fundamental de las personas evaluadas? A. Responder siempre con sinceridad. B. No divulgar el contenido del test. C. Recibir información. D. Llegar puntualmente a la aplicación. Pausa de 10 segundos. Muy bien. La respuesta correcta es la C. Recibir información clara sobre el objetivo de la prueba.
Eso forma parte del derecho básico a la transparencia. Los otros puntos son deberes del evaluado, no derechos. En el próximo encuentro seguiremos con el tema 3, responsabilidad del evaluador en la aplicación e interpretación, donde hablaremos del rol del psicólogo o del profesor. Continuamos con el siguiente tema, la responsabilidad del evaluador en la aplicación e interpretación de las pruebas. En los temas anteriores hablamos de principios éticos y de los derechos y deberes de los evaluados. Ahora pasamos al otro lado de la ecuación, el rol de quien administra y analiza las pruebas, la figura del evaluador. El evaluador no es un simple operador que aplica un cuestionario. Es un profesional responsable de garantizar que el proceso sea justo, válido y ético. Esto significa que su función no se limita a dar instrucciones y calificar, sino a velar por la calidad del proceso, asegurar que se respeten los derechos del evaluado, interpretar con rigor y sin sesgos los resultados. Responsabilidades en la aplicación. 1. Estandarización del procedimiento. Aplicar la prueba siempre bajo las mismas condiciones para todos los participantes. Evitar situaciones que puedan generar ventajas o desventajas. Segunda, claridad en las instrucciones. Explicar de manera comprensible el objetivo de la prueba y cómo responder. Resolver dudas sin dar pistas que modifiquen los resultados. Tercera, condiciones adecuadas de aplicación. Silencio, comodidad, tiempo suficiente. En pruebas digitales, garantizar que la plataforma sea estable y accesible. Cuarta, neutralidad y respeto. Evitar comentarios que influyan en el ánimo o la respuesta de los evaluados. Tratar a todos con la misma cordialidad y seriedad. Responsabilidades en la interpretación. 1. Rigor técnico. No interpretar más allá de lo que la prueba permite. Reconocer los límites de cada instrumento. Segundo, evitar juicios subjetivos. Los resultados deben basarse en datos, no en opiniones personales del evaluador. Tercera, contextualizar los resultados. No basta con decir el candidato obtuvo 75 puntos. Es necesario explicar qué significa en relación con la norma, el perfil del puesto y las competencias requeridas. Cuarta, comunicación responsable. Los informes deben ser claros, precisos y libres de términos ambiguos que puedan dar lugar a malinterpretaciones. Al comunicar resultados a un candidato o a un jefe de área, se debe cuidar que la información no se convierta en etiquetas simplistas. Ejemplo práctico. Un psicólogo aplica un test de personalidad a un grupo de candidatos. En el reporte escribe, el candidato no es apto porque es introvertido. Esto es un error grave. La introversión no significa falta de competencia. El evaluador debió interpretar los resultados con base en el puesto. Quizá para un puesto de ventas intensivas la extraversión es un plus, pero para un cargo de análisis o programación, la introversión no es necesariamente negativa. Aquí se ve claramente cómo la responsabilidad en la interpretación impacta directamente en la justicia del proceso. Riesgos de una mala actuación del evaluador. Sesgos personales que distorsionan resultados. Aplicaciones poco claras que generan ansiedad en los candidatos. Informes mal elaborados que pueden derivar en decisiones erróneas de contratación. Pérdida de credibilidad del área de recursos humanos. Reflexión. La responsabilidad del evaluador es doble, técnica y ética. Técnica porque debe aplicar e interpretar correctamente. Y ética porque sus decisiones afectan la vida de las personas evaluadas y el futuro de la organización. Pregunta de interacción. ¿Cuál de las siguientes acciones refleja mejor la responsabilidad del evaluador? A. Aplicar la prueba y dejar que cada candidato la entienda como pueda. B. Comunicar resultados usando etiquetas simplistas. C. Mantener neutralidad, aplicar bajo condiciones estandarizadas e interpretar con rigor técnico. D. Adaptar las instrucciones según lo caso. Pausa de 10 segundos. La respuesta correcta es la C. Mantener neutralidad, aplicar bajo condiciones estandarizadas e interpretar con rigor técnico. Eso refleja una actuación profesional y ética del evaluador. Ahora avanzamos al tema 4. Consentimiento informado en procesos de selección, donde veremos cómo garantizar que la persona evaluada
Acepte libremente participar en un proceso. Consentimiento informado en procesos de selección. Continuamos con el tema 4. Consentimiento informado en procesos de selección. Si en el tema anterior hablamos de la responsabilidad del evaluador, ahora toca profundizar en un aspecto que garantiza transparencia y respeto en cualquier proceso. El consentimiento informado. ¿Qué es el consentimiento informado? El consentimiento informado es el acuerdo libre y consciente que da una persona para participar en un proceso de evaluación, después de haber recibido información clara sobre lo que implica. No se trata simplemente de decir, sí, quiero hacer la prueba, sino de entender a qué se está accediendo, qué uso se dará a los resultados y cuáles son los límites de la evaluación. En el ámbito organizacional, el consentimiento informado es un requisito ético y, en muchos países, también un requisito legal. Elementos básicos del consentimiento informado. Para que sea válido, el consentimiento debe incluir al menos tres aspectos. 1. Información clara y suficiente. El candidato debe saber qué pruebas se aplicarán, con qué propósito, quién tendrá acceso a los resultados y cómo serán usados. Ejemplo, este test mide aptitudes cognitivas y será utilizado como parte del proceso de selección para el cargo X. Segunda, voluntariedad. La persona debe tener la libertad de aceptar o rechazar la evaluación sin coerción. Claro que en procesos de selección, si no acepta, probablemente quede fuera, pero la decisión debe ser consciente, no forzada. Tercera, comprensión. No basta con dar la información, hay que asegurarse de que la persona la entienda. Se recomienda usar un lenguaje claro, evitando tecnicismos incomprensibles. Ejemplo práctico. Supongamos que una empresa aplica una batería de pruebas a 100 candidatos. Si los candidatos solo reciben un correo que dice asista a su prueba el lunes a las 10, sin explicar qué se evaluará ni con qué propósito, no hay consentimiento informado. En cambio, si reciben un documento o explicación breve que dice se le aplicará una prueba de razonamiento y una de personalidad con el fin de identificar competencias para el puesto de analista. Sus resultados serán confidenciales y revisados únicamente por el equipo de selección. Ahí sí se garantiza el consentimiento informado. Importancia en procesos de selección. 1. Genera confianza. Los candidatos se sienten tratados con respeto y transparencia. Segunda, protege a la organización. Evita reclamos legales por procesos poco claros. Tercera, asegura ética profesional. Muestra que el área de recursos humanos actúa de manera responsable y justa. Cuarta, mejora la experiencia del candidato. Un proceso claro deja una buena impresión de la empresa, incluso si la persona no resulta seleccionada. Consecuencias de omitir el consentimiento informado. Los candidatos pueden sentirse engañados o manipulados. La empresa puede enfrentar denuncias o pérdida de reputación. Se debilita la legitimidad del proceso de evaluación. Se pone en riesgo la validez ética de los resultados obtenidos. Buenas prácticas para obtener consentimiento informado. Presentar al inicio del proceso un documento o mensaje claro explicando el propósito de las pruebas. Incluir un espacio para que la persona exprese su aceptación, ya sea firmado en físico o con un clic en plataformas digitales. Permitir que los candidatos hagan preguntas y aclarar dudas antes de iniciar. Recordar que el consentimiento no es un trámite burocrático, sino una expresión de respeto hacia la autonomía del evaluado. Reflexión. El consentimiento informado no es un obstáculo ni una formalidad innecesaria. Es una herramienta que protege tanto al evaluado como a la organización. Representa un pacto de confianza que legitima el proceso y lo hace éticamente válido. Pregunta de interacción. ¿Cuál de los siguientes aspectos es esencial para que exista un consentimiento informado válido? A. Que la persona firme un documento aunque no lo entienda. B. Que el candidato acepte la evaluación bajo presión. C. Que el evaluado reciba información clara y comprensible antes de aceptar. Sin avisar para evitar sesgos. Pausa de 10 segundos. La respuesta correcta es la C. Que el evaluado reciba información clara y comprensible antes de aceptar. Sin información ni comprensión, el consentimiento no es realmente válido. Con esto cerramos el tema del consentimiento informado,
que complementa perfectamente lo que vimos sobre la responsabilidad del evaluador. Ahora podemos dar el siguiente paso y hablar de algo que está directamente ligado: el manejo de la confidencialidad. Continuamos ahora con un tema sumamente delicado y central en todo proceso de evaluación: la confidencialidad y el resguardo de la información. Ya hemos hablado de consentimiento informado, pero incluso cuando la persona acepta participar, hay una responsabilidad enorme en cómo tratamos sus datos y resultados. ¿Qué significa confidencialidad en evaluación psicológica? La confidencialidad implica que los resultados de las pruebas solo pueden ser conocidos por las personas autorizadas y únicamente para los fines establecidos al inicio del proceso. No es opcional, es una obligación ética. Si alguien confía su información psicológica a un proceso de evaluación, espera que se maneje con el máximo cuidado. Dimensiones del resguardo de la información. 1. Acceso restringido. Solo el evaluador y las personas directamente involucradas en la decisión tienen derecho a ver los resultados. Los resultados no pueden circular entre colegas por curiosidad ni compartirse en charlas informales. Segundo, almacenamiento seguro. Los informes deben guardarse en lugares seguros, archivos físicos bajo llave o plataformas digitales con acceso restringido y encriptado. No se deben dejar carpetas con evaluaciones sobre escritorios ni contraseñas en post-its. Tercera, uso exclusivo para el fin declarado. Si el candidato aceptó una evaluación para un proceso de selección, esos resultados no pueden luego usarse, por ejemplo, para campañas de marketing interno o para fines distintos. Cuarto, tiempo de conservación. Cada organización debería establecer por cuánto tiempo conservará la información y cuándo será eliminada. Mantener eternamente datos sensibles sin necesidad real también puede ser una falta ética. Ejemplo práctico. Imaginemos que un psicólogo de recursos humanos aplica un test de personalidad a 30 candidatos. Después del proceso, comparte con un colega frases como: "Fulanito salió con problemas de ansiedad en el test". Esto es una grave violación de la confidencialidad. Esa información es privada, pertenece al candidato y solo debe usarse en el contexto del proceso de selección. Riesgos de una mala gestión de la confidencialidad. Daño personal. Los evaluados pueden sentir vulnerada su privacidad. Impacto en la reputación. La empresa puede ser percibida como poco confiable. Posibles sanciones legales. En muchos países, la filtración de datos psicológicos se considera una violación de leyes de protección de datos. Pérdida de confianza. Los futuros candidatos pueden rechazar participar en procesos de evaluación. Buenas prácticas para resguardar información. Establecer protocolos claros de quién accede y cómo se guarda la información. Usar plataformas digitales seguras y encriptadas para evaluaciones en línea. Evitar comentarios informales sobre los resultados. Entregar únicamente informes relevantes y comprensibles para la decisión, evitando detalles clínicos innecesarios. Asegurarse de que el evaluador esté capacitado en protección de datos. Reflexión. Los resultados de una evaluación psicológica son datos altamente sensibles. Tratar esta información con ligereza es como dejar la puerta abierta de una bóveda llena de documentos privados. La confidencialidad no es un capricho, es un acto de respeto hacia la dignidad de las personas y una garantía para la credibilidad del proceso de selección. Pregunta de interacción. ¿Qué acción refleja un manejo responsable de la confidencialidad en un proceso de selección? A. Compartir resultados con cualquier colega del área de recursos humanos. B. Guardar los informes en un sistema seguro y con acceso restringido. C. Usar los resultados de una prueba en un proyecto distinto al acordado. D. Comentar con otros candidatos los... Pausa de 10 segundos. La respuesta correcta es la B. Guardar los informes en un sistema seguro y con acceso restringido. Esto refleja un verdadero compromiso con el resguardo de la información. Con esto cerramos el tema de confidencialidad y resguardo de la información. Sigamos avanzando, y en el próximo tema veremos un aspecto clave para el propio ejercicio profesional: la competencia profesional y la actualización competencia profesional y actualización continua. Continuamos con el tema 6. Competencia profesional y actualización continua. En los temas anteriores hemos hablado de principios éticos, derechos y deberes de los evaluados, la responsabilidad del evaluador,
el consentimiento informado y la confidencialidad. Ahora toca mirar hacia el propio profesional que aplica e interpreta las pruebas. Y aquí hay una regla básica. Para evaluar a otros, primero debemos asegurarnos de que nosotros mismos tengamos la competencia necesaria. ¿Qué significa competencia profesional? La competencia profesional es la capacidad del evaluador de aplicar sus conocimientos, habilidades y valores de forma adecuada, actualizada y responsable. No basta con tener un título universitario. La competencia implica mantenerse vigente en las teorías, métodos y tecnologías de evaluación psicológica. Un psicólogo que aprendió a aplicar pruebas hace 20 años, pero nunca se actualizó en nuevos modelos psicométricos o en plataformas digitales, está en riesgo de actuar de manera poco competente en el mundo actual. Dimensiones de la competencia profesional. 1. Conocimiento técnico. Dominar los fundamentos de psicometría con fiabilidad, validez y estandarización. Conocer los límites y alcances de cada instrumento. Segunda, habilidades prácticas. Saber aplicar pruebas de forma estandarizada. Interpretar resultados con rigor y redactar informes claros y útiles. Tercera, actitudes éticas. Reconocer los propios límites. No aplicar pruebas para las que no se está capacitado. Evitar improvisar o actuar por intuición. Cuarta, capacidad de actualización. Estar al día en tendencias, nuevos instrumentos y normativas. Adaptarse a los cambios tecnológicos, como evaluaciones digitales y adaptativas. Ejemplo práctico. Un reclutador aplica un test de personalidad, pero no ha leído el manual psicométrico, así que interpreta los resultados diciendo, esta persona es inestable porque obtuvo puntaje bajo en extraversión. Esto es una clara falta de competencia profesional. No solo confunde términos, sino que puede dañar la imagen del candidato frente a la empresa. La actualización continua como requisito ético. La psicología, como todas las ciencias, evoluciona constantemente. Lo que era aceptado hace 15 años puede estar obsoleto hoy. Por ejemplo, antes se usaban pruebas proyectivas como criterio principal en selección, pero hoy se sabe que su confiabilidad es limitada en entornos laborales. Del mismo modo, las pruebas digitales con inteligencia artificial requieren que el profesional entienda cómo funcionan para usarlas con criterio crítico. La actualización continua no es un lujo, es una obligación ética para no dañar a los evaluados ni tomar decisiones equivocadas en la organización. Riesgos de no actualizarse. Uso de pruebas caducas o con sesgos culturales no detectados. Interpretaciones erróneas que afectan procesos de selección. Pérdida de credibilidad como profesional y del área de RRHH. Posibles sanciones de colegios profesionales por actuar sin competencia. Buenas prácticas para mantener la competencia. Participar regularmente en diplomados, congresos y cursos de actualización. Leer literatura científica reciente sobre evaluación psicológica. Usar instrumentos validados y actualizados para la población local. Pedir supervisión o asesoría cuando se enfrenta a un área desconocida. Mantener una red profesional para intercambiar experiencias y aprendizajes. Reflexión. La competencia profesional no se obtiene una vez y se guarda en un cajón, se construye y se renueva constantemente. Al igual que un médico debe actualizarse en nuevos tratamientos, un psicólogo organizacional debe actualizarse en nuevas pruebas, marcos éticos y herramientas tecnológicas. Eso es lo que garantiza evaluaciones responsables, justas y útiles. Pregunta de interacción. ¿Cuál de los siguientes comportamientos refleja mejor la competencia profesional? A. Aplicar pruebas nuevas sin conocer su manual ni fundamentos técnicos. B. Interpretar resultados basándose solo en la intuición. C. Mantenerse actualizado en psicometría y aplicar instrumentos con rigor técnico. Capacitación porque la experiencia es suficiente. Pausa de 10 segundos. La respuesta correcta es la C. Mantenerse actualizado en psicometría y aplicar instrumentos con rigor técnico. Esa es la verdadera competencia profesional. Sigamos avanzando. El siguiente tema nos lleva a pensar en cómo asegurar justicia dentro de... Continuamos con el tema 7. Equidad en la aplicación de pruebas psicológicas. Hasta ahora hemos hablado de ética, derechos, responsabilidades, consentimiento y competencia profesional.
Todo esto converge en un principio central: que los procesos de evaluación sean justos y equitativos para todas las personas. ¿Qué entendemos por equidad en la evaluación? La equidad implica que todas las personas tengan las mismas oportunidades y condiciones al ser evaluadas, de manera que los resultados reflejen sus competencias reales y no factores externos o sesgos del proceso. No significa tratar a todos de manera idéntica, sino garantizar que las diferencias individuales, como idioma, accesibilidad o contexto cultural, no se conviertan en desventajas. Factores que afectan la equidad. 1. Condiciones de aplicación o espacios ruidosos, tiempos desiguales o instrucciones confusas pueden generar desigualdad. Segundo, idioma y comprensión lectora. O aplicar una prueba en un idioma distinto al del evaluado afecta su rendimiento, no su habilidad real. Tercera, accesibilidad. O personas con discapacidades visuales, auditivas o motoras deben contar con adaptaciones razonables. Cuarta, sesgos en el instrumento. O algunas pruebas no están adaptadas culturalmente y generan diferencias injustas en los puntajes. Quinto, actitud del evaluador. O trato preferencial. Comentarios fuera de lugar o diferencias en el nivel de explicación pueden introducir inequidad. Ejemplo práctico. Una empresa aplica una prueba digital de razonamiento a 200 candidatos. El 90% responde desde computadoras modernas, pero un grupo pequeño desde celulares antiguos con conexión inestable. Al final, estos últimos obtienen puntajes más bajos. El problema no fue su razonamiento, sino las condiciones técnicas. Eso es una violación del principio de equidad. Estrategias para garantizar equidad. 1. Estandarizar instrucciones y tiempos. O todos deben recibir las mismas indicaciones y el mismo tiempo de respuesta. 2. Adaptar formatos cuando sea necesario. O, por ejemplo, permitir que un candidato con baja visión utilice letra ampliada o lector de pantalla. Tercera, revisar la pertinencia cultural del instrumento o evitar referencias que solo algunas personas comprendan. Cuarto, capacitar al evaluador en trato igualitario, o la cordialidad y neutralidad son claves para generar confianza. 5. Supervisar las plataformas digitales, o garantizar que funcionen bien en diferentes dispositivos y conexiones. Reflexión ética. La equidad en las pruebas no solo es un requisito técnico, es un requisito ético. Una evaluación inequitativa genera resultados sesgados que afectan la vida laboral de las personas y, al mismo tiempo, hacen que la organización pierda talento valioso. Piensa en un momento, ¿cuántos buenos candidatos han sido descartados no por falta de habilidad, sino por condiciones injustas en la evaluación? Pregunta de interacción. ¿Cuál de estas acciones promueve la equidad en la aplicación de pruebas psicológicas? A. Aplicar la prueba en un idioma distinto al de los evaluados. B. Dar más tiempo a unos candidatos que a otros sin justificación. C. Adaptar el formato para que una persona con discapacidad visual pueda responder. D. Mantener diferencias en las instrucciones. Pausa de 10 segundos. La respuesta correcta es la C. Adaptar el formato para que una persona con discapacidad visual pueda responder. Eso es garantizar que todos tengan las mismas oportunidades de mostrar sus competencias reales, culturales y de género. Continuamos con el tema 8. Prevención de sesgos culturales y de género. Ya vimos que la equidad es un principio central en la evaluación. Ahora damos un paso más profundo y nos centramos en dos de los sesgos más frecuentes y a la vez más delicados: los sesgos culturales y los sesgos de género. ¿Qué son los sesgos en la evaluación? Un sesgo es cualquier factor que introduce distorsión en los resultados de una prueba, haciendo que reflejen diferencias irreales o injustas. En otras palabras, el sesgo hace que un candidato parezca menos competente no porque realmente lo sea, sino porque el instrumento o el proceso están mal diseñados o aplicados. Sesgos culturales. Los sesgos culturales ocurren cuando un test fue diseñado para un contexto específico y no se adapta al de otra población. Ejemplo, un test de razonamiento verbal desarrollado en España con palabras que en México no se usan. El resultado no medirá razonamiento, sino familiaridad con un dialecto distinto. Consecuencias de no prevenirlo. Injusticia hacia candidatos de ciertos grupos culturales. Decisiones equivocadas al descartar talento por motivos irrelevantes.
Pérdida de diversidad en la organización. Sesgos de género. El sesgo de género se presenta cuando una prueba, de manera explícita o implícita, favorece a un género sobre otro. Ejemplo, un test de intereses vocacionales que asocia ingeniería con hombres y enfermería con mujeres. Aunque sea sutil, refuerza estereotipos y puede limitar oportunidades. Consecuencias de no prevenirlo. Reproducción de estereotipos en la organización. Falta de igualdad de oportunidades en selección y promoción. Posibles reclamos por discriminación laboral. Estrategias para prevenir sesgos. 1. Adaptación cultural de las pruebas. Revisar vocabulario, ejemplos y normas antes de aplicar en un nuevo contexto. Segunda revisión de ítems. Detectar y eliminar preguntas con estereotipos de género o referencias excluyentes. Tercera. Uso de normas locales. Asegurar que las comparaciones se hagan con base en poblaciones representativas del país o región. Cuarta. Diversidad en el equipo evaluador. Contar con evaluadores de diferentes contextos ayuda a detectar sesgos más fácilmente. Quinta, capacitación en sesgos inconscientes. El evaluador debe ser consciente de cómo su propia visión cultural o de género puede influir en la interpretación. Ejemplo práctico. Una empresa multinacional aplica el mismo test de liderazgo en Colombia y en Argentina. En las normas españolas se valora altamente la asertividad directa. Sin embargo, en culturas más colectivistas, la asertividad puede expresarse de forma diferente. Si no se adapta el instrumento, se corre el riesgo de etiquetar a candidatos competentes como no aptos, simplemente por diferencias culturales. Reflexión ética. Prevenir sesgos no es solo una cuestión técnica, es un acto de justicia. Una organización que ignora estos factores corre el riesgo de tomar decisiones injustas y de reproducir desigualdades que afectan su reputación y la confianza de sus colaboradores. Pensemos, ¿de qué sirve aplicar la prueba más confiable del mundo si termina reforzando estereotipos y excluyendo talento diverso? Pregunta de interacción. ¿Cuál de las siguientes acciones ayuda a prevenir sesgos culturales y de género en la evaluación? A. Usar siempre normas internacionales, sin importar el país. B. Revisar y adaptar los ítems para que no refuercen estereotipos ni dependan de un contexto cultural específico. C. Aplicar las pruebas sin importar si el candidato entiende todas las referencias. D. Seleccionar pruebas basadas en considerar su pertinencia cultural. Pausa de 10 segundos. La respuesta correcta es la B. Revisar y adaptar los ítems para que no refuercen estereotipos ni dependan de un contexto cultural específico. Esa es la clave para asegurar evaluaciones justas e inclusivas. Con esto cerramos el tema de los sesgos. En el siguiente avanzaremos hacia un punto complementario, los límites en la interpretación y comunicación de resultados. En este punto del módulo ya hemos revisado cómo aplicar pruebas de manera ética, cómo obtener consentimiento, cómo resguardar la información y cómo prevenir sesgos. Ahora entramos a un aspecto muy delicado. ¿Qué hacemos con los resultados? Y, sobre todo, ¿cómo los interpretamos y comunicamos? La importancia de reconocer los límites. Un error común en la práctica profesional es creer que los resultados de una prueba lo dicen todo sobre la persona. Pero en realidad, los resultados son una fotografía parcial, condicionada por el instrumento, las normas y el contexto en que se aplicó. Un puntaje no equivale a la personalidad completa de un individuo, ni define por sí solo su potencial laboral. Límites en la interpretación de resultados. 1. No sobregeneralizar. Un puntaje bajo en razonamiento lógico no significa que alguien sea poco inteligente, solo indica un desempeño específico en esa prueba. Segundo, no confundir correlación con causalidad. Que una persona con alto puntaje en extraversión haya tenido éxito en ventas no implica que todos los extravertidos lo tendrán. Tercera, reconocer la influencia del contexto. Factores como estrés, cansancio o ansiedad en el día de la prueba pueden influir en los resultados. Cuarto, evitar diagnósticos clínicos en entornos laborales. Las pruebas organizacionales no son instrumentos médicos. Un test de personalidad en recursos humanos no debe usarse para decir que alguien tiene depresión o trastorno X. 5.
considerar la prueba como parte de un conjunto. Los resultados deben integrarse con entrevistas, referencias y desempeño, no ser la única fuente de decisión. Límites en la comunicación de resultados. 1. Lenguaje claro y respetuoso. El informe debe traducir datos técnicos a un lenguaje accesible para jefes y candidatos, sin etiquetas peyorativas. Segunda, confidencialidad en la entrega. Los resultados solo deben comunicarse a quienes tengan un rol en la decisión. Tercer enfoque constructivo. Resaltar fortalezas y áreas de desarrollo en lugar de centrarse únicamente en carencias. Cuarto, evitar etiquetas deterministas. Frases como no sirve para liderar son peligrosas. Lo correcto sería sus resultados sugieren que puede requerir mayor desarrollo en competencias de liderazgo. 5. Dar retroalimentación adecuada. Cuando el candidato lo solicite, se debe brindar una devolución breve y clara, explicando lo que midió la prueba y cómo se interpretó, sin entrar en tecnicismos innecesarios. Ejemplo práctico. Supongamos que un evaluador entrega un informe a la gerencia diciendo, este candidato es conflictivo porque obtuvo un puntaje bajo en estabilidad emocional. Esto es un error por varias razones. No se puede diagnosticar a una persona con un solo puntaje. Conflictivo es una etiqueta subjetiva y dañina. La interpretación debió ser, el candidato obtuvo un puntaje bajo en estabilidad emocional, lo que puede indicar que bajo presión tiende a experimentar más ansiedad que el promedio. Esto no lo descalifica, pero sugiere que puede requerir estrategias de manejo del estrés, riesgos de no reconocer los límites, daño a la persona evaluada, que puede sentirse injustamente estigmatizada, mala toma de decisiones en selección o promoción, problemas éticos y legales por diagnósticos indebidos, pérdida de confianza en el área de recursos humanos y en la psicología como disciplina. Buenas prácticas. Usar las pruebas como apoyo, no como único criterio. Redactar informes centrados en competencias y potencial. No en defectos. Capacitar al personal de recursos humanos en comunicación ética de resultados. Asegurar que los informes sean entendibles y útiles para la toma de decisiones. Reflexión ética. Recordemos que los resultados de una prueba no son un fin en sí mismos, sino un medio para comprender mejor a una persona en un contexto laboral. El límite está en no confundir datos con verdades absolutas, ni utilizar los informes para etiquetar o discriminar. En otras palabras, los resultados son herramientas para orientar. No sentencias que condenan. Pregunta de interacción. ¿Cuál de estas afirmaciones refleja mejor un límite en la comunicación de resultados? A. Un informe puede declarar que un candidato no sirve para liderar. B. Los resultados deben comunicarse con respeto, evitando etiquetas deterministas. C. Los puntajes obtenidos en una prueba representan toda la personalidad de un individuo. D. Un bajo puntaje en inteligencia. Pausa de 10 segundos. La respuesta correcta es la B. Los resultados deben comunicarse con respeto, evitando etiquetas deterministas. Esa es la forma de buenas prácticas internacionales en evaluación psicológica. Hemos llegado al último tema de este módulo. Buenas prácticas internacionales en evaluación psicológica. A lo largo de este módulo vimos principios éticos, derechos y deberes, la responsabilidad del evaluador, el consentimiento informado, la confidencialidad, la competencia profesional, la equidad, la prevención de sesgos y los límites en la comunicación de resultados. Y ahora terminamos con una mirada global. ¿Qué nos dicen las buenas prácticas internacionales sobre cómo llevar a cabo procesos de evaluación psicológica de forma ética y profesional? ¿Qué son las buenas prácticas internacionales? Son estándares y recomendaciones desarrollados por asociaciones profesionales y organismos internacionales para guiar el uso responsable de pruebas psicológicas. Aunque cada país tiene sus propias leyes, estos lineamientos sirven como marco universal que eleva la calidad de la práctica y ayuda a unificar criterios. Principales referentes internacionales. 1. APIA, American Psychological Association. Su Code of Ethics y guías técnicas establecen principios generales de uso de pruebas, confidencialidad, consentimiento y competencia. Segunda,
ETC, International Test Commission. Publica directrices específicas sobre adaptación, aplicación y reporte de pruebas psicológicas en diferentes países y culturas. Tercera, IFEPA, European Federation of Psychologists Associations. Promueve estándares comunes de evaluación psicológica en Europa. Cuarto, ISO, International Organization for Standardization. Algunos estándares sobre calidad en procesos de selección hacen referencia directa a las pruebas psicológicas. Principios comunes en estas guías. Validez y confiabilidad obligatorias. Nunca aplicar instrumentos sin respaldo psicométrico. Consentimiento informado siempre presente. Respeto por la diversidad cultural y de género. Competencia profesional y actualización constante como requisitos, no como opciones. Protección de datos y confidencialidad como ejes centrales. Interpretación responsable. Evitar diagnósticos o afirmaciones que excedan los alcances de la prueba. Ejemplo práctico. Una empresa multinacional decide estandarizar sus procesos de selección en 6 países de Latinoamérica. Para hacerlo, sigue las directrices de la International Test Commission sobre adaptación cultural y lingüística. Esto le permite aplicar las mismas pruebas con ajustes adecuados en cada país, asegurando comparabilidad y equidad. Importancia de seguir buenas prácticas internacionales. 1. Credibilidad profesional. Se fortalece la confianza en el proceso de evaluación. Segunda, comparabilidad global. Permite que los resultados sean entendidos en diferentes contextos. Tercera, prevención de riesgos legales y éticos. Seguir estándares internacionales protege a la organización. Cuarta, mejora de la calidad. Eleva los procesos de selección y desarrollo de talento a un nivel profesional y estratégico. Reflexión final. Las buenas prácticas internacionales son como un faro. Nos guían para que, sin importar el país en el que trabajemos, nuestros procesos mantengan estándares de calidad, equidad y ética. Siguiendo estos lineamientos, no solo cumplimos con lo mínimo requerido en cada lugar, sino que proyectamos la evaluación psicológica como una herramienta confiable y respetuosa a nivel global. Pregunta de interacción. ¿Cuál de los siguientes principios aparece de manera constante en las buenas prácticas internacionales? A. Aplicar pruebas sin respaldo psicométrico siempre que sean populares. B. Asegurar consentimiento informado y confidencialidad en todo proceso. C. Evitar la actualización continua porque los tests no cambian con el y usar pruebas diseñadas en un país sin adaptarlas a otro contexto. Pausa de 10 segundos. La respuesta correcta es la B. Asegurar consentimiento informado y confidencialidad en todo proceso. Ese es un estándar ético y técnico reconocido internacionalmente. Muy bien, con esto hemos llegado al final del módulo 2, Ética Profesional y Buenas Prácticas. Quiero agradecerles a todos por la atención y la participación durante este recorrido. Han podido ver que la ética no es un tema abstracto, sino la base que legitima y da sentido a toda evaluación psicológica en contextos organizacionales. Les invito a que nos acompañen en el siguiente encuentro, donde iniciaremos el módulo 3, Interpretación estratégica de resultados psicológicos. Será un módulo muy interesante porque aprenderemos cómo transformarlo. ¿Qué sesión tan valiosa hemos tenido hoy? Con este módulo 2, Ética Profesional y Buenas Prácticas, hemos reflexionado sobre los principios que nos guían como evaluadores: la responsabilidad, el consentimiento informado, la confidencialidad, la equidad y, en general, cómo aseguramos que cada evaluación psicológica se realice con el máximo respeto hacia las personas. Ahora sí, nos toca despedirnos por hoy, pero seguimos adelante. Mañana tendremos el módulo 3, Interpretación estratégica de resultados psicológicos. Si en estos días hemos visto cómo diseñar pruebas y cómo aplicarlas con ética, mañana vamos a dar un paso más. Cómo interpretar los resultados y transformarlos en información estratégica para la organización. Cómo detectar fortalezas, áreas de mejora y potencial de desarrollo. Estoy segura de que será un módulo que los enganchará muchísimo. Así que los espero mañana aquí mismo, por Zoom, para continuar con nuestro recorrido.
Muchas gracias por estar, por participar y por seguir comprometidos con su crecimiento profesional. Nos vemos mañana en el módulo 3.